Buenas noches, muchas gracias por asistir a esta reflexión que estamos preparando, la gracia de Dios. Para los que no nos conocen, mi nombre es Raimundo, estamos en el Apostolado Reina del Santísimo Rosario, que por gracia y bendición de Dios el Señor ha ido suscitando en estos tiempos que hay mucha necesidad. Le damos la bienvenida y quiero decir que esta reflexión, pues el Señor la ha puesto en nuestros corazones ya de un tiempo atrás. Y hoy el Señor tiene un regalo muy importante para ustedes, un regalo que el Señor les viene a traer para todos aquellos que abran su corazón, que con humildad reciban lo que el Señor les va a decir a través de esta persona que está aquí. Me gustaría que ustedes, ante todo, no vieran a la persona que estoy aquí, sino lo que el Señor les va a decir a través de mí, porque Él es el que ha querido traer este mensaje y este regalo. Vamos a iniciar esta reflexión. Nos va a pedir que nos pongamos en oración. Vamos a regalarle a nuestra Madre Santísima una flor hermosa encarnada, para que sea ella, a través de su precioso corazón, que nos vaya guiando en esta reflexión. Decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos también a nuestro Señor Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Vamos a pedir la fuerza del Espíritu Santo y hacemos una pequeña oración de sellamiento. La voy a guiar y al final decimos todos amén, en señal de que nos estamos poniendo bajo la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre maravilloso, Padre Santo, te pedimos hoy que selles y protejas esta transmisión y las casas de todas las personas que se van a unir a recibir este mensaje que tú les traes, Padre Santo. Amadísimo Señor Jesucristo, te pedimos que tu sangre preciosa que ofreciste al Padre sea hoy nuestro refugio, nuestro sellamiento. Sella y protege nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestro hogar, nuestras familias y esta transmisión, Señor, y todos aquellos que se van a unir durante el transcurso de esta transmisión, para que el Señor lo resguarde. Madre Santísima, pedimos que nos envuelvas con tu manto precioso. Todo esto lo ponemos en tus manos, Reina mía, Madre y Señora mía. Te pedimos que mandes la fuerza del Espíritu Santo a todos y cada uno de nosotros, para que nuestro corazón se inflame y para que nuestro corazón sea ávido y abierto a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo con este canto hermoso. Querido hermano, vamos a entrar en oración para que sea el Señor que nos vaya infundiendo su Espíritu Santo. Canta con fuerza, pide el Espíritu Santo para ti. Llena mi vida,
llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Ven a llenarnos, Espíritu poderoso, unción ardiente del Señor, fuerza de lo alto. Llénanos, Espíritu Santo. Queremos hoy que habites en nuestros hogares. Queremos que seas tú el que llene nuestras mentes y nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, por medio del Inmaculado Corazón de María Santísima. Ven, Espíritu Santo, por medio del Inmaculado Corazón de María. Lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Y con tu amor, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Tú eres el amor de Dios, el regalo prometido de nuestro Señor. La unción poderosa de tu Espíritu Santo pedimos hoy. Madre Santísima, tú que tuviste el día de Pentecostés, manda tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente. Inflama ese corazón duro, inflama ese corazón. Queridos hermanos, esta reflexión se llama la espada del Espíritu Santo. Pero para entender qué es la espada del Espíritu Santo, vamos primero a conocer qué es la oración. La oración, a través del catecismo, nosotros podemos ver que nos dice que es una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. En estos tiempos en que nosotros estamos inmersos en diferentes situaciones de diferente índole y que vemos sucesos que están pasando alrededor de nosotros, que escuchamos noticias y tantas cosas, recorremos a la oración buscando consuelo, buscando paz. Pero la oración no es solo una puerta de emergencia, sino es un estilo de vida, porque aquel que ha encontrado el amor de Dios, aquel que se ha enamorado de Dios, busca tener una plática, busca tener un día a día con Él, como cuando un matrimonio se empieza a enamorar.
Es imposible que ese matrimonio llegue a conocerse. Es imposible que ese matrimonio llegue a amarse verdaderamente si diario no dialoga, si diario no platica, si diario no se conoce, si diario no se transmiten quiénes son cada uno de ellos. Así es la oración. El catecismo dice que es una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero, semejante al diálogo que tú tuvieras con tu esposo o con tu esposa. De esta manera, como oración, nosotros aquí en el ministerio conocemos una oración que tradicionalmente le llamamos Santo Rosario, pero que en sus orígenes esta oración no tenía ese nombre. Cuando se inició se le llamaba Salterio de Jesús o de María. Y San Luis María Griñón de Montfort también dice a través del mensaje que se le llama Salterio Angélico. Y ese nombre Salterio es el que nos dice realmente qué es el Santo Rosario. ¿Qué es el Santo Rosario? En el Catecismo de la Iglesia, en el número 2587, 2587, dice que el Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. La palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Y esto es lo que es realmente el Santo Rosario. A través de los tiempos, desde que Dios llamó a Abraham y empezó a formar a su pueblo judío que esperaba la venida de Jesucristo. En el Antiguo Testamento no existía todavía el Nuevo Testamento antes de la llegada de Jesucristo. Y el pueblo judío, la base de oración del pueblo judío era lo que conocemos nosotros como los salmos. Y el pueblo judío fue recolectando salmos, que la mayoría se le atribuye al rey David, y los fue juntando y se creó un compendio que hoy lo encontramos en las Sagradas Escrituras como el libro de los Salmos. Son alrededor de 150 salmos. Esos 150 salmos es lo que se conoce como el Salterio de David. ¿Y por qué les comento esto? Porque para entender lo que es el Salterio de David, podemos nosotros entender lo que es el Santo Rosario, la oración que nuestra Madre Santísima nos pide hacer en todas las apariciones. No hay aparición en la que no nos pida hacer el Santo Rosario. San Luis María Griñón de Montfort nos dice que el Salterio es imagen de aquello que iba a venir, de imagen de lo que iba a ser la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los 150 salmos que nosotros vemos en el libro de las Sagradas Escrituras estaban ahí porque era la base de oración del pueblo judío, pero con la llegada de Jesucristo inició una nueva etapa para los que somos cristianos. Y todos los libros de los 150 salmos anunciaban una realidad que iba a ser la venida de Jesucristo. Pero a partir de que llega Jesucristo, Él vino a darnos unos nuevos salmos, que son el Padre Nuestro y el Ave María, son los salmos del Nuevo Testamento. Y si ustedes observan, cuando inició el Santo Rosario, solo eran 15 misterios, y que eran exactamente 150 Aves Marías, 10 por 10 de cada misterio, asemejándose a lo que era el Salterio de David. El Salterio de David nos dice que si nosotros oráramos en un día los 150 salmos, sacaríamos nosotros mayor provecho del Santo Rosario, porque es la realidad y el fin último. Así como el Antiguo Testamento habla de lo que iba a ser la realidad en el Nuevo Testamento, así la oración de los salmos hablaban de lo que iba a ser la realidad que hoy es el Santo Rosario. Si nosotros vemos a Jesús cuando estaba en la cruz, cuando Jesús estaba agonizante en la cruz, estaba sufriendo, Él por
llevando su tradición y su vida judía, se encontraba en oración. Y entonces nosotros encontramos estas dos que las conocemos como las últimas palabras del Señor, que el Señor estaba en oración. ¿Qué es lo que vemos? En el Salmo 31:6 dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Señor, mi Dios fiel, me librarás. En el Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba orando en medio de la cruz, suplicando a su Padre, pero en la oración que el pueblo judío. Y entonces, hoy el Señor te ha llamado a ti personalmente y a mí, porque Él vivió en su cultura de pueblo judío. Pero a partir de que Él vino a mostrarnos cómo debe orar sus discípulos, cómo iban a orar sus discípulos y cómo deberían de orar todos aquellos que deseen ser discípulos del Señor. Yo quiero que tú te pongas en tu mente, que empieces a imaginar ese momento en el que sus apóstoles veían a Jesús que se alejaba por horas y se preguntaban por qué pasaba tanto tiempo el Señor en oración. Jesús se despertaba desde muy de madrugada, antes de que la salida del sol, y se encontraba en oración hasta que amanecía. Y sus discípulos les cautivó tanto la forma como Él oraba, que se acercaron a Él a preguntarle: Maestros, enséñanos a orar. Y eso es lo que hoy tú y yo debemos de hacer. Decirle al Señor: Maestro, enséñame a orar. Así como orabas tú, así como tú contemplabas contemplabas en oración a tu Padre, así enséñanos a orar. Y Jesús le responde a sus discípulos, les dice de esta manera: pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allá a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Él era un hombre de oración contemplativa. Y cuando sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar, el Señor les entregó el decálogo más grande que de la historia, de lo que podemos nosotros siquiera entender. Ni siquiera los teólogos más grandes que ha existido alcanzan a comprender la magnitud de lo que toda esta oración representa, la oración del Padre Nuestro. Porque es la oración que viene directamente de Dios. Hoy en día muchas personas andan buscando oraciones rebuscadas de santos para esto, para aquello. Pero no puede existir otra oración más grande y más poderosa que aquella que brotó de los labios del mismo Dios. Eso lo dice San Luis María Griñón de Montfort. Que aquella oración que brotó de los labios del mismo Dios es la oración más poderosa que puede existir, porque viene directamente del cielo. Y a nosotros a orar entramos en comunión con Él, con nuestro Padre Dios. Por eso nos dice: cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí a solas contigo. Porque así lo hacía el Señor, oraba a solas a su Padre. Luego dice en el versículo 7: cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables, y ellos creen que un bombardero de palabras hará que se los oiga. Hoy en día muchas personas buscan muchas oraciones para repetir y hacer muchas cosas. Pero la oración por excelencia es la que Él nos entregó. Dice que no necesitamos hablar tanto, ni expresarle, ni estar diciéndole constantemente: Padre, mira esto, Padre, mira aquello. Porque Él ya sabe exactamente lo que necesita. Y después en el versículo 9 le dice: ustedes pues recen así, le dice. Ustedes pues recen así. Y si tú y yo somos discípulos de Cristo, el Señor nos llama a orar de esta manera. Y ahí vemos lo que es la oración del Padre Nuestro. Él nos llama a orar con la oración más grande que ha existido. Y esta oración tiene muchos significados, y tan amplio que tendríamos que analizarla en una sola reflexión, todo lo que implica. Pero lo que quiero decirles, que lo que interesa hoy, es que la oración del Padre Nuestro se encuentra en las Sagradas Escrituras y es palabra de Dios.
La otra oración del Santo Rosario, que es la Santísima Trinidad, el Ave María. La Santísima Trinidad la reveló la primera parte en San Lucas 1:28, y Santa Isabel, en el pasaje cuando llega María a visitar a Santa Isabel y se llena del Espíritu Santo, exclama la segunda parte, para que nosotros nos demos cuenta qué es esta oración. Te voy a invitar en estos momentos que si tienes cerca, de preferencia, porque al final vamos a hacer una oración muy importante, donde vamos a hacer un ejercicio de adoración y de recogimiento, que consigas un rosario, que lo tengas a la mano, lo tengas cerca, un rosario, para que nos va a servir en la dinámica que vamos a hacer al final, en la oración que vamos a hacer al final de encuentro con el Señor. El Señor nos enseña que el Ave María fue construida, de hecho vino del cielo. San Miguel Arcángel, el Arcángel San Gabriel, fue el primero que pronunció. Pero quiero que en este momento reflexiones este momento, cómo fue que esa oración surgió. San Miguel vino y le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Pero San Miguel fue enviado por Dios, de tal manera que Dios fue quien le dio esta oración a San Gabriel. Fue Dios quien le da la oración. Y ese momento, cuando Dios venera a nuestra Madre Santísima para conquistar su corazón y que se encarne el Divino Señor, el Divino Salvador, es la oración que viene directamente de la Santísima Trinidad. Y si tú meditas esto con paciencia, con tranquilidad, te darás cuenta que ese momento en el que Dios llama al arcángel y le dice: ve donde mi doncella, ve donde ella y dale estas palabras, porque Dios había elegido a la doncella para volverla madre de su hijo. Por eso esta otra oración también es un salmo. La segunda parte, la Iglesia Católica la compone cuando en el Concilio de Éfeso en el año 431, cuando se estaban surgiendo muchas herejías que negaban la maternidad divina de nuestra madre. Entonces la Iglesia, en un concilio donde se reúnen todos los obispos, proclaman y dan la segunda parte, que es con la que se concluye. Estos dos salmos que nosotros conocemos vienen directamente en lo que es la palabra de Dios. Ahora, hasta este momento, nos ha hablado nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseña a orar con las Sagradas Escrituras, con los salmos que Él nos entregó. Pero ahora te voy a invitar a que escuches lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir de la oración. Porque hoy las tres personas nos van a dar un mensaje. Ya nos habló el Hijo, ahora nos hablará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice así: el que tenga oídos que oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. En la palabra de Dios nosotros encontramos en el libro de Efesios, capítulos del 11 a 12, nos dice que lleven con ustedes todas las armas de Dios, para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo, sus fuerzas oscuras y los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. ¿Por qué es tan necesaria la oración en estos tiempos? Porque nosotros no nos enfrentamos a hoy la guerra del cristiano, del discípulo de Cristo, es directamente contra los espíritus inmundos al diablo y que dirigen las fuerzas humanas de este mundo. Pero Él nos dice: lleven con usted todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando
a fuerzas humanas. Yo te quiero compartir algo. Por bendición de Dios me ha tocado estar en retiros de sanación y dar reflexiones en retiros de sanación y de liberación. Y en muchas ocasiones, que yo hemos visto cuando está en la oración de liberación más fuerte y empiezan las personas a dar sus alaridos y empiezan a gritar y empiezan a dar, el demonio se empieza a manifestar y empieza a hacer su presencia. En una ocasión cuando empezamos todos a cantar el Ave María, empezamos a entonar el canto del Ave María, vemos cómo poco a poco se empiezan a disminuir los gritos y empiezan a entrar en un estado de calma, un estado de liberación, de sanación. Porque el demonio no soporta el Ave María, no lo soporta. No soporta la oración del Padre Nuestro, el Ave María, no lo soporta, huye, siente que se le revientan los tímpanos en una ocasión. Como este testimonio tal vez lo conozcan, de uno de los milagros del Rosario, del padre Joseph de Tim Bundy, que era un asesino serial. Este asesino se había metido ya a una universidad y había asesinado a varios estudiantes. Pero llegó al cuarto de una muchachita que cuando quiso asesinarla sentía que no podía. Y entonces se paralizó y se fue de ahí y no pudo asesinarla. En el libro lo redacta el padre de esa manera, que cuando le preguntan a él por qué no había podido asesinarla, dice que una fuerza se lo impedía. Una fuerza se la impedía y no pudo asesinarla. La muchachita estaba rezando el rosario porque se le había prometido a su abuelita que todo el tiempo que estuviera en la universidad lo iba a estar en oración, y lo tenía en sus manos. Y al tenerlo en sus manos, el demonio, porque una persona, un asesino, viene poseída por el demonio, no pudo hacer nada. Y les voy a compartir este audio de San Luis María Guiñón de Montfort, donde también nos deja un testimonio del poder del Santo Rosario. Mientras Santo Domingo predicaba esta devoción en Carcasona, un hereje se dedicó a ridiculizar los milagros y los 15 misterios del Santo Rosario. Impedía así la conversión de los herejes. Dios permitió, para castigo de este impío, que 15.000 demonios se apoderaran de su cuerpo. Sus padres lo condujeron entonces al santo para que lo librara de los espíritus malignos. Santo Domingo se puso a orar y exhortó a la multitud a rezar con él en voz alta el rosario. Y he aquí que a cada Ave María la Santísima Virgen hacía salir 100 demonios del cuerpo del hereje, en forma de carbones encendidos. Una vez liberado, el hereje adjuró de sus errores, se convirtió y se hizo inscribir en la cofradía del Rosario, con muchos otros correligionarios suyos, conmovidos ante este castigo y la fuerza del Rosario. Este testimonio lo encontramos en el libro Secreto Admirable del Santísimo Rosario. Para que nosotros nos demos una idea de qué es el Santo Rosario. Porque este hereje, por estar ofendiendo, burlándose de los misterios del Santo Rosario, Dios permitió que quedara poseído. Y yo quiero que te preguntes, hoy en día, ¿cómo está la sociedad a tu alrededor? No sé si tú te has fijado cuántas personas blasfeman contra la Virgen María. Ahí salió este artista que se le ocurrió decir que la Virgen María prestó su vientre para que diera a luz. Que su vientre fue vientre de alquiler para que diera luz. Una persona que está ofendiendo a nuestra Madre Santísima. Y yo creo que te habrás dado cuenta tú. Aquí en mi casa, cerca de la casa de su casa de ustedes, en la esquina, en una ocasión que salía a comprar, ahí en el patio de la casa, un señor, quitado de la pena,
en el patio, en la parte de enfrente, en el público, tenía una banca. Y sobre la banca tenía a la imagen de la satánica muerte. Medía casi 1,5 metros. ¿Y qué estaba haciendo? Con agua la estaba bañando y la estaba limpiando. Este hombre, sin una clase de vergüenza, estaba rindiéndole devoción a esta cosa. Sin ninguna vergüenza. Cuando hoy muchos católicos nos da vergüenza andar con nuestro rosario, que nos los vean, o tener nuestras imágenes expuestas en lugares que nos los vean. Y esta persona que estaba completamente rindiendo devoción, ¿tú crees que no estará en una situación de tal vez de posesión o de infestación diabólica? Así existe infinidad de gente. Yo camino por la calle y de repente me topo a uno o a otro que andan con su cruz y traen en su cuello esa satánica muerte. De la misma forma, en una ocasión me tocó ir en un taxi, y ahí en el taxi, en el tablero, ahí tenía su altar de la satánica muerte. Así existe cantidad de gente. Yo estoy seguro que tú te habrás topado con uno o varias personas así. Y en el trabajo no falta quienes hablan mal de nuestra madre, hablan mal de Jesús, hablan mal de diferentes cosas. Y no sé si vieron hace unos meses, unos años, en Europa, públicamente la gente salió a renunciar de la fe, salió a afirmar su renuncia de la fe, renunciaban a su bautismo. Mucha gente salió a hacer eso públicamente. Y hoy vemos cómo la desgracia está cayendo sobre nuestro mundo a través de esta enfermedad y de tantas cosas que estamos viviendo, porque los hombres se han olvidado de Dios. Y el demonio está acaparando a muchas personas. Por eso hoy yo te invito a que tú uses las armas que Dios nos está dando para que protejas a tu familia. Hay un padre que está promoviendo, nos está diciendo, hablando de los refugios, que porque van a venir la iluminación del Espíritu, la otra venida del Espíritu Santo y Pentecostés. Y no quiero tocar mucho eso porque a muchas personas esto les causa miedo, les causa temor. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar en gracia de Dios y tener la confianza de orar todos los días. Ahí tenemos el milagro que Dios nos ha dejado a través de la Segunda Guerra Mundial, cuando explotó la bomba atómica. Estos monjes que estaban todos los días oraban el Santo Rosario a esa hora, y en el momento que explotó la bomba no sufrieron ninguna afectación. Por eso, si escuchas de mensajes de gente que va a pasar esto, que va a venir aquello, que no debes de preocuparte, debes de confiar en Dios y orar, hacer la oración que nuestra madre nos está pidiendo, porque a través de las promesas del Santo Rosario, ahí nos viene diciendo por años y años y años, nos viene diciendo, las promesas del Santo Rosario nos dicen que no vas a morir en desgracia ni sin las debidas ayudas si tú oras el Santo Rosario. Y la palabra de Dios en Efesios, en el versículo 17, nos dice que por último usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Nos empieza a invitar que nos debemos de revestir de la armadura de Dios. Y nos empieza a dar diferentes imágenes de la armadura de Dios, el escudo de la salvación, el casco, la espada, el pecho, las botas, el calzado, etcétera, etcétera. Y nos da una serie de armaduras. Pero si nosotros analizamos la estructura de la armadura, podemos darnos cuenta de que la armadura está enfocada en dos vertientes. Una parte de la armadura se usa para revestir nuestro cuerpo, protegernos a nosotros mismos, que si nosotros los enfocamos, es para vivir todos los sacramentos y la ley de Dios enfocados hacia nosotros. Pero otra parte de la armadura, Dios nos da el arma para defendernos de los espíritus inmundos. Dice, por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y de esto es la reflexión que hoy estamos hablando, de la espada del Espíritu. Dios nos dice que la espada del Espíritu es comparado como un arma, con una espada
Imagínate todos esos soldados de ese tiempo, cuando tenían que salir a la batalla, pues la armadura que les servía para revestirse les protegía de que ellos los golpearan, pero con la espada ellos mataban y asesinaban a su adversario. Y este tipo de guerras eran guerras muy cruentas, llenas de sangre, y ellos cortaban a sus adversarios, cortaban la cabeza, hacían un montón de cosas con la espada. Y Pablo nos empieza a decir que a semejante a la espada, que es el arma, imagínate un soldado que sale a la batalla solo con la armadura de protección, pero sin la armadura, sin el arma para defenderse, pues es un soldado que va a morir, porque no solo necesita proteger su cuerpo, sino necesita con qué defenderse para herir y destruir a su enemigo. Entonces Pablo dice que el arma del cristiano para defenderse es la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios. Y el Santo Rosario es la espada del Espíritu Santo, porque si tú observas bien, la palabra de Dios es en las Sagradas Escrituras. El Padre Nuestro y el Ave María están en las Sagradas Escrituras. Están en las Sagradas Escrituras. Es palabra de Dios. El Santo Rosario es esa espada de la que Pablo hablaba que debemos usar para defendernos. Porque la palabra de Dios, como dice nuestro Señor, es capaz de llegar hasta los espíritus. Si nosotros recordamos los pasajes en donde Jesús liberaba a la gente, ¿cómo liberaba a la gente? A través de su palabra, era hablando, les decía, fuera de aquí, vete, o silencio, los mandaba callar, o los arrojaba, pero a través de su palabra, a través de pronunciar su palabra. De la misma forma, el Padre Nuestro salió de la boca de nuestro Salvador, y el Ave María salió de la Santísima Trinidad. No son cualquier oración. Es la espada que el Señor nos da a nosotros los cristianos. De ahí la razón por la que en todas las apariciones marianas la Virgen María nos dice: oren el rosario, oren el rosario, oren el rosario. Porque es el arma que se figura allá, de la que nos habla Efesios, es ese Santo Rosario. Pero vamos a dejar que no sea yo el que se los diga. Vamos a dejar que sea el mismo Señor Jesucristo que nos diga a nosotros esto que hoy les estoy diciendo. Vamos a escuchar este pequeño video. Los cristianos y otros grupos civiles viven una persecución constante por parte del grupo terrorista islámico Boko Haram, activo en el noreste de Nigeria. En una diócesis, por ejemplo, el número de católicos se ha reducido de 125.000 a 50.000 fieles en menos de 5 años. Muchos de ellos han huido. El obispo de esta región piensa que los cristianos no deben huir y los invita a pelear, pero no exactamente con la violencia, sino de la forma que él expresa, el Señor se lo pidió en oración. El año pasado, una noche estaba en mi capilla rezando el rosario cuando de repente se me apareció el Señor. Miré hacia arriba y lo vi con una espada en sus manos y le dije: Señor, ¿qué es esto? Sentí miedo. Él no dijo nada. Se movió hacia mí, extendió sus manos y me dio la espada. Estiré mis manos y la recibí. En cuanto recibí la espada, esta se convirtió en un rosario. Y luego él dijo estas palabras: Boko Haram ya no está. Boko Haram ya no está. Boko Haram ya no está. Me lo dijo 3 veces y luego desapareció. Esto es lo que sucedió, e incluso después del encuentro no le dije nada a nadie, pero luego sentí que el Espíritu Santo me pedía que lo dijese a la gente para así darles coraje. A raíz de esto, me senté con mis sacerdotes y se lo conté, y luego lo fui compartiendo con los laicos de la diócesis. El prelado está convencido de que es esta la forma adecuada de luchar contra Boko Haram. No tengo duda alguna. El Señor no me mentiría. No ha venido a mí porque yo sea un superhombre o porque sea extraordinario. Ha venido para dar un mensaje de aliento a su gente que está realmente devastada y que necesita consuelo y aliento. Y creo que por esto se me apareció.
En una ceremonia conclusiva del año dedicado a la Virgen y donde los obispos nigerianos consagraron sus diócesis al Inmaculado Corazón de María, el monseñor contó su testimonio. Compartí esta historia con ellos ese mismo día. 2 días después, Boko Haram intentó capturar la ciudad de Maiduguri y no lo lograron. No lo lograron. Como podemos vernos en el testimonio de este obispo, y quiero recalcar la figura, porque el hecho que sea obispo, a quien el Señor le haya revelado esto pasó el 2009, imagínense cuántos años lleva. Y es un mensaje tan actual que el Señor se lo reveló a un obispo que es un apóstol, es una cabeza de la iglesia, para que nosotros conociéramos qué es el Santo Rosario. Es la figura que nos habla en las Sagradas Escrituras. Esta imagen que nosotros usamos, es como un resumen de lo que hoy les he compartido. Cuando el obispo, el Señor le dice, ¿cuántas veces les dijo? 3 veces le dijo, Boko Haram ya no está. Boko Haram ya no está. Boko Haram ya no está. 3 veces el Señor le habló y le dio esta instrucción. Boko Haram es el grupo terrorista más extremo del Medio Oriente. Este grupo terrorista decapitan, asesinan a niños y arrasan con aldeas completas. Y sin embargo el Señor les dijo, con esta espada ni siquiera el terrorismo van a poder con ustedes. Para que nosotros entendamos la fuerza que tiene esta oración. Y yo te voy a invitar a que veas un poco con detalle esta imagen. Porque cuando el Señor habló 3 veces, Boko Haram ya no está, es porque el Padre Dios le dijo, Boko Haram ya no está. El segundo que habló fue el Espíritu Santo, Boko Haram ya no está. Y habló nuestro Señor Jesucristo. Las 3 personas hablaron para declarar el poder que tiene esta oración. Esta es la espada del Espíritu Santo que les vengo a traer. Y si nosotros vemos cómo en esta imagen, la Santísima Trinidad está en línea y va descendiendo en el cuerpo de María Santísima, donde se encarna la palabra de Dios. La palabra de la Santísima Trinidad se encarna, desciende, y entonces ella tiene en sus brazos el Santo Rosario. La palabra de la Santísima Trinidad, que ella desciende en su vientre, y en su mano tiene el Santo Rosario. Y si vemos nosotros con detalle, el Santo Rosario es la palabra de la Santísima Trinidad orando, en oración. Es la oración no solo de una sola persona, de las 3 personas. Nosotros nos fijamos en la parte de abajo de esta pequeña imagen. Vean cómo está el pie de la Virgen María. En otras advocaciones, María tiene pisada la cabeza de la serpiente, pero en esta específicamente su pie se dirige hacia aplastarle la cabeza, y la serpiente se encuentra echando fuego, haciendo cosas, atacando a los hijos de Dios. Y con el Santo Rosario nos está diciendo que es el arma con la que se le aplasta la cabeza a la serpiente. Por eso ella en el mensaje del protoevangelio que el Señor nos dio para esos tiempos, que dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te pisará la cabeza. A través de la palabra de Dios se hace esto. Quiero compartirle este audio también de San Luis María Griñón de Montfort. El Señor dijo cierto día al beato Alano: si esos miserables pecadores rezaran frecuentemente mi rosario, participarían de los misterios de mi pasión, y yo, como abogado suyo, aplacaría la justicia divina. Nuestra vida es de guerra y tentación continuas. Tenemos que luchar no contra enemigos de carne y sangre, sino contra las mismas potestades infernales. ¿Qué mejores armas podemos empuñar para combatirlos que la oración dominical enseñada por nuestro propio capitán y la salutación angélica que ahuyentó a los demonios, destruyó el pecado y renovó el mundo?
Las habrá mejores que la meditación de la vida y pasión de Jesucristo, pensamientos que debemos tener habitualmente presentes como lo ordena San Pedro, para defendernos de los mismos enemigos que Él ha vencido y que nos atacan todos los días. Desde que el demonio, dice al cardenal Hugo, fue vencido por la humildad y pasión de Jesucristo, apenas si se atreve a atacar a una persona que medita estos misterios, o si la ataca es vencido por ella ignominiosamente. Vístanse de la armadura de Dios. Empuña el arma de Dios que es el Santo Rosario. Con ella destrozarás la cabeza del demonio y podrás resistir todas las tentaciones. De aquí proviene que aún el rosario material sea tan terrible al diablo y que los santos se han servido de él para encadenarlo y arrojarlo del cuerpo de los posesos, como atestiguan tantas historias. Cierto hombre, refiere el beato Alano, había ensayado inútilmente toda suerte de devociones para liberarse del espíritu maligno que había tomado posesión de él. Resolvió ponerse al cuello la camándula, y con esto se alivió, pero cuando se la quitaban, el demonio volvía a atormentarlo cruelmente. Decidió entonces llevarla al cuello noche y día. Así logró arrojar para siempre al demonio que no podía soportar tan terrible cadena. El beato Alano atestigua que libró a muchos posesos poniéndoles al cuello el rosario. El sacerdote Juan Amat predicaba la Cuaresma en una monarca del reino de Aragón. Cierto día le presentaron una muchacha posesa. Intentó él varias veces exorcizarla, pero inútilmente. Al ponerle al cuello el rosario, ella empezó a gritar y a aullar espantosamente diciendo: quítenme, quítenme esos granos que me atormentan. El sacerdote, por compasión con la pobre joven, le quitó del cuello el rosario. La noche siguiente, mientras el padre descansaba en su lecho, los mismos demonios que poseían a la muchacha se arrojaron rabiosamente contra él para apoderarse de su persona. Pero con la camándula que tenía en la mano, no obstante los esfuerzos que hicieron para quitársela, azotó y echó fuera a los demonios diciendo: Santa María, Virgen del Rosario, socórreme. Cuando a la mañana siguiente el sacerdote se dirigía a la iglesia, encontró a la pobre joven aún posesa. Uno de los demonios empezó a gritar burlándose de él: hermano, si no hubieras tenido tu rosario, ya hubiéramos acabado contigo. Entonces el padre arrojó de nuevo el rosario al cuello de la joven diciendo: por los nombres sacratísimos de Jesús y de María, su Madre Santísima, y por la virtud del Santísimo Rosario, les conjuro espíritus malignos a que salgan inmediatamente de este cuerpo. Los diablos tuvieron que obedecer y la joven quedó libre. Estos hechos ponen de relieve cuál es la fuerza del Santo Rosario para vencer toda clase de tentaciones diabólicas y toda suerte de pecados, porque las cuentas benditas del Rosario los ponen en fuga. Hasta la sola camándula que le dice que es el rosario físico tiene tanto poder por lo que representa y por lo que en ella envuelve. Hoy en día nosotros debemos de clamar en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras familias, clamar a Dios por salud, por nosotros, por diferentes cosas. Hace unos días me mandó un mensaje una señora que dice que siente que en sus casas la están hostigando, que escucha cosas y que la está atacando el demonio. Ella no pudo terminar su proceso de consagración, de una hermana que entró al grupo de preparación para consagración. Yo le dije: hermana, debes de primero regresar a Dios, confesarte, acercarte a los sacramentos, si un padre que te bendiga, pero sobre todo le dije: acércate al rosario. Cuando oras el Santo Rosario, el demonio nada puede hacer. Y cuando nosotros cada vez que vamos a dar esta reflexión, que es algo sencillo, que no es algo tan rebuscado, pero cómo le molesta al demonio que nosotros demos esta reflexión.
apenas anoche mis pobres hijos no podían dormir porque decía que estaban soñando, tenían pesadillas. Yo les hice oración y descansaron. Mi esposo igual en la madrugada se despertó viendo a un demonio, a algo asqueroso que estaba encadenado de una mano y se estaba jaloneando y quería atacarnos a nosotros, estaba intentando hacernos algo. Pero la imagen que vio que ella estaba encadenado, nos dice que realmente el Señor nos protege, aunque el demonio esté dando alaridos, no puede nada con nosotros. Un hermano, en una ocasión, un hermano cayó de una enfermedad muy, muy grave. Nosotros lo fuimos a visitar al hospital y cuando llegamos ya se lo estaban llevando por una segunda operación que había salido mal y de emergencia lo iban a intervenir. Y nosotros, mi esposa y yo, nos pusimos a hacer oración, a hacer el rosario en el cuarto y estamos orando por él, con el Santo Rosario. Él tuvo la experiencia de ver esa parte donde se separa el cuerpo del alma y del cuerpo, se separan. Y se veía a sí mismo y nos veía a nosotros oración, pero también dice que vio a algo asqueroso que estaba ahí gritándonos, dejen de hacer oración, ¿por qué hacen eso? Eso no sirve para nada. Muy, muy alterado esta cosa que él vio cuando nosotros estábamos haciendo la oración del Santo Rosario. Porque el demonio así es, no lo soporta. En las Ave María nosotros decimos, al final decimos, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tan importante pedir la presencia de María Santísima ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque en la hora de nuestra muerte es cuando el demonio va a querer hundirnos y va a querer a nosotros llevarnos, así como a este hermano que estaba allá esperando para que, dando la última tentación. Una de las últimas tentaciones es que tú no te sientas digno de la misericordia de Dios y entonces ofenderás al Espíritu Santo. Siempre tenemos que estar nosotros confiando en la misericordia de Dios, y quienes se encomiendan en el rosario morirán en paz y en tranquilidad. Cuando nos tocó acompañar a un hermano del apostolado, falleció uno de sus papás. Su papá se encontraba haciendo oración, rezaba el Santo Rosario, y al final de rezar el Santo Rosario, el Señor simplemente cerró los ojos y se durmió y falleció. Descansó sin dolor, sin nada. Nosotros hace apenas no tiene ni un mes que perdimos a una tía. Y entramos nosotros en una batalla muy fuerte espiritual. Empezamos a hacer rosarios, empezamos a pedir de las oraciones que hacemos todos los días, empezamos a pedir misa y todo, y veamos cómo nuestra tía no era capaz de descansar. Entró en una agonía prolongada de unos días y no sabíamos por qué era, es que no descansaba. El día, por gracia y bendición de Dios, el Señor nos envió una oración en la que le encomendamos a todos los santos para una buena muerte, y esa noche también la ofrecimos. Empezamos a hacer, de hecho fue la noche en que empezamos a hacer los primeros rosarios meditados y empezamos a convocar gente y empezamos a pedir por ella. Cuando empezamos a hacer eso, ella entonces pudo fallecer. Nosotros nos enteramos que sus hijos, en su ignorancia, hicieron unos trabajos para que algún de esos charlatanes le hicieran unos trabajitos para que pudiera descansar bien y cosas así. Y la estaban consagrando al demonio, sus hijos. Qué daño tan grande le hacen a su familia cuando buscan a estas personas. Nosotros libramos una batalla muy fuerte, pero sabemos que el Señor la libró. Mi esposa, igual que por bendición de Dios, el Señor le mostró en sueños como una legión de personas vestidas de blanco estaban en su lecho de muerte con una veladora orando por ella, y la libramos de esta batalla. Esa noche vio mi esposo, igual como mi tía se acercó, la abrazó, y entonces entendimos que ya se despidió de nosotros. Qué triste es ver que así como estos casos existen infinidad de gente que recurre a estos lugares y no saben las cosas que se meten. Nosotros en los retiros de sanación y liberación
que participamos, que por gracia y bendición de Dios nos ha dado la bendición de ser temistas y de ser intercesores, vemos cómo gente llega con problemas muy fuertes que se encadenan al demonio a través de oración y trabajos que le van haciendo. Y le tienen que hacer oración de liberación muy fuerte para que sean liberados. La espada del Espíritu Santo ayuda a liberar, como podamos escuchar nosotros, a liberarnos del demonio. En el versículo 18 de este pasaje el Señor nos dice: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspira el Espíritu, velen en comunión y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse. Y aquí dice: intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. La espada del Espíritu Santo es el arma de intercesión por excelencia. El arma de intercesión por excelencia es la espada del Espíritu Santo. Llegamos a la última parte, en la última lectura. Ya nos habló Dios Padre, ya nos habló nuestro Señor Jesús, nos hablaba el Espíritu Santo, pero falta cerrar con broche de oro la palabra de Dios Padre. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene un poder creador, que con solo su palabra Él creó el universo. Con su palabra todo lo que vemos existe por medio de su palabra. Y la palabra de Dios que hoy nos va a entregar es una palabra fuerte. Pero si entendemos nosotros esta palabra, comprenderemos lo que es la espada del Espíritu Santo. En Jeremías 48:10 el Señor nos dice esto: maldito el que ejecuta con flojera el trabajo que Yahvé le ha encomendado. Maldito el que tiene su espada limpia de sangre. Palabra de Dios. Jeremías capítulo 48, versículo 10. Maldito el que ejecuta con flojera el trabajo que Yahvé le ha encomendado. Maldito el que tiene su espada limpia de sangre. Y para que no se malinterprete esto, vamos a nosotros a ponernos en contexto. ¿En qué momento lo dice, proclama Jeremías esta palabra de Dios? Moab era un pueblo que se había corrompido y muchas calamidades había traído. Y este pueblo de Moab había hecho que los esposos del pueblo judío se mezclaran con las mujeres y empezaron a corromperse. Y entonces empezaron a meter otras ideologías al pueblo judío y en un momento el pueblo judío se empezó a olvidar de Dios y empezaron a hacer sacrificios humanos, sacrificios nuevamente a otros dioses. Y este pueblo Moab había corrompido al pueblo elegido de Dios, el pueblo santo de Dios. Entonces Jeremías proclama que Moab va a ser destruido por esta aberración que había sucedido. Y entonces manda a destruir. Y si ustedes leen todo el pasaje de Jeremías de este 48, van a ver cómo Dios empieza a decir que Moab, por haber corrompido, por haber hecho esto, por haber lo otro, y muchas cosas va denunciando. Y entonces dice: a los que envía Dios a destruir a Moab, dice, les grita: maldito el que ejecuta con flojera. Es decir, que deben de empuñar la espada y destruir a aquel pueblo que corrompió a sus hijos. Porque ese es el amor de Dios, que defiende a sus hijos como capa y espada. Defiende a sus hijos con todo el amor que solo un padre es capaz de dar. Y manda a destruir a Moab. Y aquel que tenga su espada limpia de sangre quiere decir que no está haciendo lo que Dios le encomendó, que es destruir al pueblo que corrompió a sus hijos. Es una espada limpia, una espada que no se está usando. Y nosotros hoy vamos a recibir un regalo. Ahorita vamos a hacer una oración para pedir este regalo. Pero Dios nos va a entregar este regalo. Pero Dios Padre no nos va a dar nada sin que nosotros sin que Él no nos dé ejemplo primero. Yo te voy a enseñar en estos momentos cómo Dios nos da ejemplo, viviendo. Dios Padre vivió este pasaje. Él lo vivió. Dios Padre encarnó Él mismo este pasaje. El Dios Padre da, pero Él lo vive. Yo te voy a presentar hoy
al Santo Rosario, a la espada del Espíritu Santo. Quiero que veas esta imagen. Quiero que veas esta imagen y que tú veas y descubras lo que es el Santo Rosario. La espada del Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios Padre. La espada del Espíritu Santo es Dios mismo que se hace hombre. Y quiero que veas cómo Dios entrega a su Hijo, a su propia espada, a su palabra, y lo tiene teñido de sangre por ti y por mí. Dios tiñó de sangre a su propio Hijo. Y el Santo Rosario, no el rosario físico, sino la palabra de Dios de la Santísima Trinidad, es Jesucristo. Nosotros a veces hemos escuchado cuando decimos a la Sagrada Escritura, Jesús palabra, le llamamos Jesús palabra porque es la Sagrada Escritura, porque es Jesús que está ahí. Pues el Santo Rosario es exactamente lo mismo. Jesús Rosario, Jesús espada del Espíritu Santo. Y Jesús no ejecutó con pereza lo que Dios le encomendó que hiciera, que era teñirse de sangre. Jesús no lo ejecutó con pereza. Él ejecutó lo que Dios le dio para destruir a sus enemigos, los que habían corrompido a sus hijos y los que hoy corrompen a sus hijos. Cuando Jesús a este obispo le entrega una espada en sus manos, que se convierte en un rosario, yo quiero que tú entiendas, comprendas, que analices conmigo, que al que Dios está entregando en las manos, en la imagen de una espada, es a su Hijo. Dios nos entrega a su Hijo, nos los entrega en nuestras manos, así como se la entrega a María Santísima, así como se la entrega a María Santísima en el vientre. La palabra de Dios nos las entrega a nosotros en nuestras manos, la palabra de Dios. Esta es la espada del Espíritu Santo. Yo no sé si tú el día de hoy, tu rosario será lo mismo, tus oraciones será lo mismo, pero quiero que sepas que cada vez que tú tomes este rosario, sepas que estás encontrando a Jesús ahí adentro. Es como si el Señor te permitiera tocarle su manto. En la palabra de Dios de hoy, del Evangelio de hoy, vemos a la hemorroína, la mujer que solo busca acercarse a Jesús para tocarle su manto. Nosotros en el rosario físico es como si tocáramos el manto de Jesús, porque la palabra de Dios es Jesús cuando se pronuncia, cuando se habla. Y cada uno de los misterios del Señor encontramos nosotros la vida de Jesucristo y de María, pero de Jesucristo en toda su esplendor. Yo te voy a preguntar algo. Hoy el Señor te habló a ti en especial para que te dé este regalo. Este regalo el Señor hoy te lo va a entregar a ti. Si quieres que el Señor te lo entregue, vamos a hacer oración para pedir que el Señor nos dé ese regalo. Así como se lo entregó al obispo, nos va a entregar a nosotros. Vamos a hacer un momento de adoración. Te voy a pedir que vamos a entrar en oración para que te dispongas a recibir al Señor. Estoy enlazándome porque a las hermanas que están en ese momento en oración, que en este momento nos intensifiquemos la oración para hacer esta oración especial, para que el Señor nos dé ese regalo a cada uno de nosotros. Te voy a pedir que cierres tus ojos, que te dejes guiar por la oración. Está nuestro Señor expuesto, vamos a adorar a Él, le vamos a hablar a Él,
Él está en esta capilla de adoración, pero Él es dueño y Señor de todos los medios de comunicación. Cierra tus ojos. Las hermanas que están en oración, vamos a intensificar nuestra oración. Vamos a adorar a nuestro Señor. Empieza a traer a tu mente a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús, la espada del Espíritu Santo, la oración en vida, a Jesús que estando en la cruz, cuando le ponían la corona, cuando lo estaban lastimando y le estaban clavando sus benditos pies, sus benditas manos, cuando su piel se desgarraba, era la espada tiñéndose de sangre por amor a ti y a mí. Esta espada que el Señor nos dio para salvación de toda la humanidad está ahí siempre en este rosario, en este salterio. Ahí está. Y Él lo ha hecho todo por nosotros. Nos ha liberado, nos ha dado una nueva vida, nos ha renovado. Y Él solo quiere una sola cosa: que honres todo lo que Él hizo por ti, que honres toda la obra que Él hizo. El Santo Rosario es el compendio de la obra de salvación. Es Cristo en vida, viviendo. Después de la Santa Misa, no existe otra oración más sublime que esta. Lo dice San Luis María Griñón de Montfort. Cristo se desgarró, toda su sangre se derramó, sus ojos se llenaron de lágrimas, de sangre. La espada estaba intercediendo. La espada estaba cortando la cabeza al demonio y a la serpiente. Y hoy te pide a ti, porque muchas veces has orado con pereza, con flojera. Muchas veces te has olvidado de Él. Él está ahí cerca siempre. Está en la palma de tu mano para que te acerques y lo encuentres y tengas ese encuentro con Él. Y muchas veces nos hemos olvidado, nos dormimos orando sin respeto por la obra del Salvador, por la obra de Cristo. Y esa es una de las razones por las que nosotros meditamos el rosario, porque tenemos que entender que es Dios vivo al que nos unimos. No somos solo nosotros, toda la Trinidad se une en oración a nosotros. Nadie como Cristo te ha amado tanto, que no solo quiso quedarse en la Eucaristía para que te alimentes, sino quiso quedarte en la espada del Espíritu Santo para estar contigo en intimidad, a solas, para que tú tengas ese encuentro con Él, para que aprendas de Él, para que valores su vida, para que valores todo lo que Él sufrió. Empieza a pedirle perdón por las veces que has estado lejos de Él. Tal vez has roto rosarios por desprecio, lo tiraste. Pídele perdón. Pídele perdón también, porque si alguna vez te burlaste de personas que lo veían orando, porque muchas veces la gente cree que el rosario es para gente ignorante.
que hay otras oraciones y no es así. No existe oración más hermosa, más sublime que el Espíritu Santo y el Señor. Pídele perdón por las veces que no le enseñaste a tus hijos a orar, que no les has enseñado a orar, a tener devoción por el rosario, por Cristo. Porque tal vez hasta hoy te habían presentado a Jesús en las Sagradas Escrituras, pero no te lo habían presentado como la espada del Espíritu Santo. Pídele perdón por las familias, por tu familia que se encuentra alejado, que no ora, que no tienen devoción a Él. Pídele perdón. Si alguna vez fuiste a algún lugar que te leyeran las cartas, pídele perdón y suplícale. Dile que hoy estás aquí porque Él te puso aquí, porque es Él el que te ha traído a darte este regalo. Pídele perdón al Señor y empieza a decirle: Señor, yo sé que me amas, pero hoy te estoy descubriendo de otra manera. Dile que quieres adentrarte más en su amor y en su vida, que quieres adorarlo y amarlo en la palabra de Dios. Quiero que traigas a tu mente el amor del Señor, porque nadie te ama como Dios. Nadie te ama como Dios, que fue capaz de sacrificarse. Nadie te ama como Jesús, que se entregó. Señor, te amamos. Empieza, te voy a pedir que le digas: Señor, quiero que me des ese regalo, que me regales la espada, que así como se la diste a ese obispo, que me la des a mí, que me des ese regalo en mi vida, que me des esa bendición. Quiero tener ese encuentro contigo. Díselo con fe y ten los ojos cerrados. Te voy a pedir que extiendas tus manos hacia adelante en señal de que vas a recibir algo, y empieza a decirle: Señor, hoy quiero recibir ese regalo. Quiero que me des ese regalo, Señor. Quiero, Señor, que hoy recibirlo. Empieza a pedirle al Señor tu corazón. Jesús, por los benditos y santos méritos de tu santo rosario, por la sangre preciosa de tu amadísimo Hijo, Jesús misericordioso y amante de los grandes amores, te suplico, te pido, Señor, por estas personas que están recibiendo esto. Dales ese regalo, Señor, tú sabes lo que necesitan. Aquellos que has llamado a tu ejército, dale este regalo, Señor. Dale este regalo, Señor, para que te reciban hoy. Sigue con tus ojos cerrados, hermanos, y empiezas a recibir. Empieza a pedirle, Señor. Jesús sabe por las cosas que has pasado. Él sabe por las cosas que te has
has estado hoy sufriendo, preocupada o preocupado. Dile que hoy necesitas esa arma para que puedas defender a tu familia. Dile que la vas a recibir con amor y que lo vas a cuidar. Y que lo vas a portar con orgullo y con alegría. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Ven, Espíritu Santo, derrama, Señor, tu gracia y tu bendición por aquellos que abran su corazón para recibirte, Señor. Por aquellos que te abran su corazón, Señor, derrámate en ellos. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amó. Derrámate, Señor. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como Él. Basta que tú se lo pidas y que le hables al corazón. Nadie te ama como el Señor. Nadie te ama como la espada del Espíritu Santo, como Cristo vivo. Nadie te ama como Jesús, nuestro Salvador. Como yo. Si tienes a tu cerca un rosario bendecido, te voy a pedir que te lo pongas en estos momentos. Póntelo en el cuello. Póntelo en el cuello. Y hoy que tú estás teniendo ese encuentro con el Señor, sigue con tus ojos cerrados y póntelo. Concéntrate en la oración. Hoy que estás teniendo ese encuentro con el Señor, ¿qué quieres para ti? Hoy el Señor está ahí contigo. Pídele lo que quieras para ti. Tal vez si has venido, tienes alguna enfermedad, alguien de tus hijos está enfermo, o el Señor sabe lo que tú necesitas. Con fe en ese rosario que te estás colocando, es como si estuvieras tocando el manto del Señor. Es como si estuvieras tocando el manto de Jesús. Habla con el Señor y con toda la fe cree y dile: Señor, sé que si tú me tocas me sanarás. Sé que si tú me tocas quedaré sano, Señor. Señor, te pido que toques a aquellas personas que están suplicándote en su corazón. Derrama tu Espíritu Santo. Derrámate fuego de amor. Hay personas que están sufriendo de migraña, de alguna enfermedad del corazón, de alguna enfermedad de los huesos. Este es tu momento de encuentro. No lo desaproveches. El Señor en esta oración derrama muchas bendiciones. Basta que tú creas en Él. No lo dejes pasar. Jesús, déjate tocar por el Señor. Dile que te fortalezcas. Tal vez tú eres débil, te dejas llevar por la pornografía, tu carácter no puedes controlar. Dile que te sane. Hay personas que han perdido a un ser querido, que llevan días sufriendo por ese ser querido que han perdido. El Señor les va a dar la sanación del corazón. Porque hay personas, Señor, que han perdido
a un hijo, que no encuentran consuelo. Cristo, Él lo puede todo. Él te sanará. Señor, toca, Señor, esos corazones. Toca, Señor, esos corazones. No dejes escapar la oportunidad de encuentro con Jesús. Ten fe y pídele con fe. Pídele con fe y el Señor te dará la sanación como esta mujer con ese rosario. Y si no tienes un rosario cerca, no importa. Dile que a través de esta oración vas a recibir. El Señor está haciendo obras, su obra en ti. Señor grande y misericordioso. Si hay personas, si sientes que vas a caer en descanso, déjate caer por Él, déjate llenar del Espíritu Santo. Hoy el Señor está rompiendo cadenas de personas que habían ido en diferentes situaciones. Por la palabra de Dios, por los benditos y santos méritos de tu salterio, de tu santa bendita palabra, Señor, te pedimos que sanes y liberes conforme a tu bendita y santa voluntad, Señor. Hoy el Señor te está regalando eso que tú necesitas. Confía, dile: Jesús, en ti confío. Jesús, tú eres mi Señor. No dejes desaprovechar esta oportunidad. Pídele con fe que Él está aquí, nos está mirando, y Él es el Señor, el único. En Él todo es posible. Señor, te pedimos que sanes el cáncer. Jesús, sana, Señor, todo tipo de enfermedad de la piel, del corazón, de las arterias, enfermedad de los vasos. Pedimos tu preciosa sangre, Señor, que se derrame sobre nosotros, que nos infundas el Espíritu Santo. Querido hermano, a través de esta oración, el Señor nos ha ido entregando. Te voy a pedir que nos dejes, vayas dejando en los comentarios lo que el Señor ha ido obrando por ti, lo que el Señor está obrando y sigue obrando por ti. Que no olvides que nadie te ama como Él. Jesús te conoce desde el día, desde antes que tú nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Jesús, vi tus llantos, todos los que has llamado a recibir este regalo, y aún así te amo. Jesús, te amamos, Jesús, te adoramos. Jesús, hoy te recibimos y te conocemos desde otra perspectiva. Que ese amor no se pierda, Señor, y que nosotros crezcamos cada vez en tu amor. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Aprovecha este momento. Aprovecha a pedirle al Señor. No lo dudes, que Él puede todo. Con el poder de su preciosa sangre, Él lo puede todo. Por los méritos y los frutos de tu santo rosario. Señor, rompe las cadenas, sana, libera. Jesús, en ti confío.
ama. Cristo nos ama tan inmensamente. Conoce toda nuestra historia. Gracias, Señor, porque eres tú el verdadero Dios, el verdadero Señor. Gracias, Jesús, porque tu obra es grandiosa e inefable, y que nada de lo que esté pasando nos debe de preocupar, porque tú estás con nosotros, porque tú nos llamas a servirte, a ser apóstoles de este tiempo, apóstoles de tu sagrado corazón, del inmaculado corazón de María. Por las llagas, Señor, que recibiste, infunde la sanación y el amor. Sana a las personas de depresión, de soledad, de amargura. Sana, Señor. Jesús. Gracias, Señor, por llamar a este hijo tuyo a servirte. Este hijo tuyo, Señor, que no es digno de estar aquí, pero a ti te gusta a quien se acerca con un corazón arrepentido. Gracias, Señor. Hay personas que tal vez nadie les ha hablado del amor de Dios. Te quiero decir que Dios te ama. Escúchalo. No le importa nada de lo que tú hagas. Él solo le importa que es tu Padre, que te ama y que sería capaz de morir 1 y 100 veces si fuera necesario para que lo entiendas, para que comprendas que te ama, que te ama. Jesús, tú eres nuestra vida. Jesús, tú eres nuestro Rey de Reyes. Gracias, Señor. Vamos a reservarnos de esta capilla. Gracias, Señor, por acompañarnos en esta noche, por lo que nos has entregado. Todo lo ponemos bajo tu manto, bajo tus pies, Señor. Todo es para tu gloria. Todo el honor y la gloria es para ti, Señor. Tú todo es para ti, Señor. Gracias por acompañarnos. Somos todos tuyos, Mamita María, somos todos tuyos, Señor Jesús. Nos vamos a desconectar de la capilla. Y, hermano, pues con esta reflexión cerramos nosotros esta primera reflexión. Con la bendición de Dios, el Señor ha ido suscitando ese ministerio, que a través de esto hoy nos llama el Señor a estar en las redes sociales, a dar testimonio de Él. Por eso, para seguir orando, te invito a que si no has participado en los rosarios que estamos haciendo entre semana a las 8 de la noche o a las 7:30 de la mañana, que te unas para que cada día vayas viviendo de forma personal ese encuentro con Cristo. Y yo te voy a invitar a que dejes comentario de que lo que hoy el Señor te ha entregado, que te ha dejado, ponlo allá para que nosotros lo leamos, para que el Señor también a nosotros nos dé esa paz, nos ayude también a través de tu testimonio, otras personas vayan descubriendo lo que Jesús ha hecho en ti, lo que Jesús te ha dejado esta noche. Por el momento, lo que el Señor te ha dejado. Vamos a estar compartiendo reflexiones. Hoy nos alegramos porque ese tema es un poquito amplio y porque también hacemos oración al final. Pero vamos a tratar de cada lunes llevar una reflexión. No estoy yo solo. Están otros hermanos y hermanas del apostolado que han estado con nosotros desde hace varios días, varios tiempos que iniciamos con esto. También en un momento dado ellos van a participar
También les van a dar su testimonio. Vamos a ir preparando una formación para que tú ahí donde quiera que estés, si ya te consagraste, Mamita María, sigas perseverando y sigamos en comunidad a través de la oración. El Señor nos va a unir a todos nosotros para reparar el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. El Señor es todopoderoso. Que todo sea para su gloria y que, bueno, por mi parte es todo y que el Señor les bendiga. Que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen una excelente noche, queridos hermanos, y que Dios les bendiga.